A lo largo de estos 800 años, la luz de Santo Domingo de Guzmán ha iluminado a frailes, monjas, congregaciones de hermanas, fraternidades, grupos de jóvenes y sacerdotes en todo el mundo, imprimiéndoles su carisma dominicano, convirtiéndolos en una familia dedicada a la salvación de las almas mediante la predicación. Sin embargo, seguir el camino de Santo Domingo ha sido una constante lucha. Así lo manifiesta Fray José María Prada Dietes, quien nos cuenta cómo la comunidad dominica en América, especialmente en Colombia, se ha mantenido viva sin importar los obstáculos. Pues vino la guerra de la conquista de Colombia, ¿no? Encabezada por Bolívar. Bolívar era muy religioso. Iba constantemente o varias veces fue a Chiquinquirá. Y en la guerra los dominicos le quitaron algunas alhajas a la Virgen y se las dieron a Bolívar para que ayudara a la guerra de la independencia. Pero con el tiempo eso se olvidó y vino Santander, que ya no era tan religioso, y empezó por quitarnos colegios. Y después de Santander vino el general Mosquera, que era todavía más antirreligioso, a pesar de que su hermano era arzobispo de Popayán y un santo. Y entonces empezó la persecución contra los religiosos, porque eran unos obstáculos, decía él, para sus ideas liberales. Y a los religiosos que no se sometían a las reglas liberales, los mandó a los llanos de Casanare. Y allá se murieron algunos por las enfermedades. Y luego que se murió Mosquera, tuvieron cierta libertad y llegaron a Chiquinquirá. Y entre ellos llegó el padre Buenaventura García, que era aquí de Oiva, un santanderiano de armas tomar. Al lado de él yo soy un gigante, porque él era pequeño, pero de un carácter tremendo, ¿no? Y desafiaba a sus enemigos ahí desde el púlpito. Y entre otras cosas, envió cartas a los padres que estaban dispersos en las distintas parroquias para que formaran una comunidad. Y por eso llegaron algunos, unos 8 o 9 o 10, y formaron el núcleo de la nueva comunidad dominicana, y por eso se considera al padre Buenaventura García como el restaurador de la orden dominicana en Colombia. Y es que si hay algo que identificó a la orden desde sus inicios fue el estudio, pues se trata de una comunidad de sabios estudiosos que ven en la educación la forma de responder a la vocación particular en el seno de la Iglesia, donde todos viven una aventura intelectual del estudio sin fin. Pero llegaron otros dominicos, ya mejor preparados, y se les vino a la cabeza de fundar un colegio en Bogotá. Y fundaron el Colegio Santo Tomás, que fue el primer colegio que se fundó en Colombia. Y después de funcionar unos años el colegio, les vino la idea de convertirlo en universidad. Y fue la Universidad Santo Tomás, que fue la primera universidad que se fundó aquí en Colombia. Para Chepito, como le dicen de cariño, el secreto de vivir una vida apostólica está en la oración, tal y como le enseñó Santo Domingo, quien predicó la palabra de Dios en su modo de vivir, teniendo claro que lo que atrae a las gentes hacia Cristo Jesús no es precisamente lo que decimos, sino lo que somos. ¿Y cuál es el lema? Es el lema de Santo Domingo. Se dice de él que hablaba siempre con Dios o de Dios. Él vivía siempre en contemplación o en el apostolado. Era la misma vida de Cristo. Y se preguntaba a San Agustín, uno de los hombres más sabios que ha tenido la Iglesia, con Santo Tomás de Aquino, ¿y qué es lo que Dios quiere? Que lo pase todos los días rezando salmos o antífonas. Dice, no, la intención es lo que vale. Y dice San Agustín, si yo me acuesto orando y me despierto a medianoche y sigo orando,
y por la mañana sigo orando. He rezado toda la noche y pasado la noche en oración. El proyecto dominicano ha contagiado a grandes y a chicos, se adapta al tiempo y a los lugares, renovándose y evolucionando como base del éxito que profesa hoy en día. A mí me llamó la atención que el primer día cuando llegamos al convento en Tunja, nos recibió la comunidad, con el maestro, los formadores, y estábamos todos estos jóvenes de muchas partes del país. Y en el discurso del saludo de todos decían: llega sangre nueva para la orden, sangre nueva para la provincia. Y yo lo he vivido así, que cuando llega un joven, cuando llega una persona a una comunidad, es a inyectarle de alguna manera sangre nueva, es decir, un nuevo espíritu, es decir, que las comunidades son abiertas para saber convivir, acoger, como se llegan los jóvenes. Es muy difícil para mí, siendo dominica desde muy niña, concebir que mi vida hubiese sido diferente si no hubiera conocido la Orden de Predicadores. Definí procesos en mi vida fundamentales a raíz de lo que yo vivía en la fraternidad. Por ejemplo, la opción por una vida académica fue implantada precisamente por el ideal de Santo Domingo de estudio, la opción por una vida apostólica, mi opción por la vida misionera, por la vida como voluntaria. Fui misionera en Campo 2, una experiencia para mí, pues dentro de mis años de juventud, muy importante porque significó despojarme de muchas cosas, ¿no? De lo material, dado que en diciembre es donde fui a hacer misión. Es muy dado al tema de las cosas materiales y despojarse, llegar a una vereda, a un sitio donde no había ni siquiera luz y ser tú el que motive y ser la luz para esas demás personas fue muy gratificante y eso marcó mucho mi vida. A mí me invitaron hace ya más de 10 años a una fiesta de Santo Domingo de Guzmán. En ese momento el padre Pedro Díaz era quien estaba presidiendo la Eucaristía. Realmente su predicación fue lo que y todo lo que contaba de Santo Domingo, yo dije, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí realmente me llena, este es el laicato donde yo quiero estar. Necesitamos rescatar la familia, necesitamos rescatar la misma legalidad de las mismas instituciones, necesitamos rescatar también, obviamente, nuestra misma pertenencia a una familia, ¿sí? Para eso estamos nosotros los laicos, para llegar a esos lugares donde el religioso o la religiosa no pueden llegar, a esos lugares, en esos lugares es donde debemos estar y donde debemos reflejar a Dios. Para eso estamos y para eso nos formamos. Quiero ser parte de la Fraternidad de Laicos de Santo Domingo porque en este tiempo como aspirante y en el proceso en el que estoy como postulante he evidenciado que el carisma dominicano se apropia de mi vida, de mi forma de ser y por ello pues me ha llamado la atención y quiero continuar en esta vida laical. Así se cumplen 800 años del jubileo de la Orden de Predicadores, toda una familia dominicana comprometida a permanecer fieles al espíritu y al proyecto de Domingo.